La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿pueden los jueces crear derechos? Está divertido si es Monopoly y estás jugando con dinero ficticio, pero en la vida real, donde estás jugando con libertades, con derechos humanos, con bienes jurídicos, ya no está tan divertido. Son derechos humanos, no son canicas. La ley no te permite meterle un pellizco a tu hijo, pero sí lo puedes matar si está en el vientre. Pero de hecho, usted no está para saberlo ni para contarlo, porque además pasamos esa diapo muy rápida, pero lo puse así en Arial 8, abajo de una constitución. Lo que están a punto de presenciar es la culminación de 5 años en la licenciatura de Derecho. Por supuesto, es algo que me emociona muchísimo y es por eso que lo quiero compartir con todos ustedes. Hay varios suscriptores que están desde el día 1, ¿no? Porque prácticamente inició el canal pues cuando empezaba yo la carrera, y han sido muchísimos años de aprendizaje, ¿no? Tanto de ustedes como mío, y ese ha sido siempre, por supuesto, la finalidad de este espacio. Entonces, estoy muy contento. En la Ibero Puebla se tiene la costumbre de que se realiza un trabajo de investigación y se presenta. No es como tal un examen. Sí me gustaría que hubiera mayor confrontación, ya que, como siempre les he dicho, cuando se contraponen ideas es realmente cuando se llega al conocimiento. Pero vamos, al final pregunta el maestro Simón, que es una verdadera vaca sagrada en materia de derechos humanos, que fue mi tema. Entonces, pues creo que resultó bastante bien, pero ustedes juzgarán. Este es mi trabajo de investigación. Se llama Libre Desarrollo de la Personalidad, la herramienta jurídico-política por antonomasia. Recuerden que nunca se deben de quedar con lo que les den. Sean valientes y hagan justicia. Buenas noches. Yo les voy a presentar de libre desarrollo. Sí está grabando, ¿verdad? Perdón. De libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que está de moda en la comunidad jurídica. A todos los abogados les encanta hablar de él, pero me parece que realmente son pocas las personas que lo entienden. Es por ello que encontré una necesidad importante de, ok, vamos a ver qué es. ¿Cómo se come eso de libre desarrollo de la personalidad? Sobre todo porque es un derecho que a los jueces les encanta citar en las sentencias. Siguiente diapo, por favor. Hay dos vertientes en el que podemos estudiar el libre desarrollo, en cuanto a su forma y en cuanto a su fondo. Vámonos con la forma. Para ello me va a permitir leer el fundamento constitucional al libre desarrollo de la personalidad. No lo encuentro, perdón, ¿eh? Justo lo que no quería que pasara, qué pena. Exactamente. No existe fundamento expreso al libre desarrollo de la personalidad en nuestra Constitución. De hecho, este está en francés, ni siquiera yo francés. Entonces, pues sí, aquí hay varias cuestiones que ya nos podemos ir preguntando, ¿no? La primera es que entonces siempre se nos ha dicho que los derechos tienen su contenido o en la Constitución o en tratados internacionales o incluso en la legislación. Pero que los derechos tengan su contenido en las sentencias, eso es algo nuevo. No propio del libre desarrollo, pero algo novedoso. Antes no pasaba. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿pueden los jueces crear derechos? Porque pueden crear derecho, no me malinterpreten, de eso no hay duda. Resuelven, interpretan, crean sentencias. Pero ¿pueden crear derechos como derecho subjetivo? Es muy discutido por la doctrina. De ese tema no me metí en mi trabajo de investigación porque, haciéndole caso a mis maestros que toda la carrera me han dicho, es que Benja, eres muy teórico, tienes que ser más práctico, dije, bueno, entonces ¿para qué me meto? Si nos guste o no, estemos de acuerdo o no con el libre desarrollo de la personalidad, pues ya existe, ¿no? Así que vamos a estudiar su fondo. Les voy a resumir mi opinión de todos modos porque sí quiero externárselas. Siguiente, Sofi, por favor. Y es que... Era la otra. Se me olvidó decirte en esa. Ok. Es que el juez cree derechos es como cuando juegas Monopoly o Turista de Mundial para los de la tercera edad. Y todos tenemos ese típico amigo tramposo. Normalmente se llama Andrés
se apellida Flores, y es ese brother donde tú lees el reglamento, crees que estás jugando con las mismas reglas, pero en la medida en la que se va desenvolviendo la partida, se va desarrollando, empieza a, como buen corte constitucional mexicana, empieza a crear reglas, ¿no? Empieza a crear derechos y de repente te dicen, no, es que en la casilla de la cárcel que tienes que sacar un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso, llegas a la parada libre y te empieza a inventar que le tienes que pagar no sé cuánto al SAT. O sea, se empieza a inventar reglas. Entonces ya no es justo, porque para que sea justo el juego, debemos de partir de las mismas reglas. Si en la medida en la que se va desarrollando vas cambiando, ya no es justo. Está divertido si es Monopoly y estás jugando con dinero ficticio. Pero en la vida real, donde estás jugando con libertades, con derechos humanos, con bienes jurídicos, donde está en juego la libertad de una persona o donde está en juego su patrimonio, ya no está tan divertido. Además, ¿para qué tenemos una división de poderes si tenemos un legislativo que crea las leyes y luego tienes un poder judicial que también crea leyes y además hace labor jurisdiccional de aplicarlas? O sea, ya no hace sentido entonces tener una división de poderes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vámonos al fondo del libre desarrollo de la personalidad. Para entender el libre desarrollo de la personalidad es primero fundamental entender la libertad simple, ¿no? O sea, solita. Es un tema, por supuesto, muy complicado. Siguiente, por favor. En mi trabajo reviso varias clasificaciones que se han hecho, ¿no? Libertad como estado, libertad negativa y positiva, un poco leyendo a Isaiah Berlin, pero también conocidas como libertades de, libertades para. Ya moviéndonos un poquito en lo jurídico, podemos leer a Norberto Bobbio o concretizar con su discípulo Luigi Ferrajoli. Pero insisto, entender a la libertad en lo filosófico es muy complicado, ¿no? Esa típica pregunta que nos hacemos de ¿hasta dónde llega mi libertad? ¿Cuál es su alcance? Creo que es mucho más sencillo en lo jurídico, o al menos en lo positivo. ¿Por qué? Se dividen en dos, libertad genérica y libertad específica. Libertades específicas, esas sí vienen aquí en la Constitución, y son aquellas que se te reconocen expresamente. Por ejemplo, libertad de tránsito, libertad de imprenta, libertad de ejercer la profesión que tú quieras, puede ser doctor o puede ser carpintero, todas esas son libertades específicas, se te reconocen expresamente. Por otro lado, tenemos las libertades genéricas. Yo puedo ir ahorita al parque y comerme unos chicharrines porque tengo libertad genérica. ¿Qué es esto? Emana del principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer todo aquello que le está permitido expresamente. A contrario sensu, yo como particular puedo hacer todo aquello que se me está prohibido. El famosísimo principio general del derecho. Todo lo que no está prohibido está permitido. Como comer chicharrones en el parque no está prohibido, bueno, entonces lo puedo hacer. Está permitido. Es libertad genérica. Siguiente, Sofía, por favor. Ahora, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano. Entonces también yo no les puedo explicar qué es si no nos detenemos tantito a reflexionar sobre los derechos humanos. Como en todos estos temas estoy yendo muy rápido, a esto le dedicamos años en la carrera, es un resumen express y también trato de explicárselos un poquito fácil porque sé que no todos aquí estudiaron derecho. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? AKA, pongo derechos fundamentales, que son cosas distintas, pertenecen a corrientes de pensamiento distintas. No me da tiempo de hacer todas las distinciones. Pero a ver, derechos humanos son todos aquellos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Es decir, van en atención a la dignidad humana. Su fundamento es la propia dignidad humana. Eso es muy importante porque entonces los derechos humanos no se otorgan, como antes decía la Carta Magna. Ahora se reconocen. Es un cambio de 360 grados, aunque pudiera parecer gramatical o lingüístico, no. De ahí se desarrolla, insisto, toda una teoría de derechos humanos. Entonces yo sé que mis derechos humanos son innatos a mí mismo, válidos en todo tiempo y lugar. No me los reconoce, no me los otorga la Constitución, repito, me los reconoce. Además, entonces no pueden estos retroceder, solo pueden aumentar, bueno, insisto, de ahí se desarrolla toda una teoría. También pongo ahí el principio pro persona. En el artículo primero, párrafo segundo, se determina que siempre una disposición, un artículo, se debe interpretar dando la mayor protección a la persona. O si tengo que escoger entre dos ordenamientos, bueno, voy a escoger el que más protege a la persona. De ahí se deriva además el bloque de constitucionalidad. Es un tema igual controvertido en la doctrina. Hay quienes dicen, Constitución está por encima de
disposiciones en materia de derechos humanos, más bien disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Hay quienes dicen están a la par, hay quienes dicen no, está por encima de la Constitución, y hay quienes dicen no, está por encima de la Constitución, pero si existe una prohibición expresa en un tratado, perdón, están a la par, pero si existe una prohibición expresa en un tratado internacional, entonces prevalece la Constitución. No seas mentecato, o sea, no puedes decir eso, porque es como decir, se los explico así, es como decir, la Ibero y el TEC son las mejores universidades del país. Las dos son igualmente buenas, pero es mejor la Ibero. Entonces ya no son igualmente buenas. ¿Sí me voy a entender? Pasa lo mismo cuando explican esto. Ahora, es un ejemplo, todos sabemos que la Ibero es mejor, pero, o sea, no es que esté por encima de la Constitución o que estén por encima de los tratados internacionales, están a la par. ¿Qué prevalece sobre estas dos? Siempre los derechos humanos. Principio pro persona, ya lo decía el ministro Saldívar, los derechos humanos son Constitución. Eso es fundamental entenderlo. Después tenemos 4 principios de los derechos humanos, no me da tiempo, me voy nada más con el de indivisibilidad, que nos determina que los derechos humanos son un todo, por lo tanto son absolutos, no podemos reducirlos, no podemos graduarlos, no podemos determinarles un valor abstracto, valen todos por igual, son derechos humanos, no son canicas. Siguiente, por favor. Entonces ahora sí, vamos viendo tiempo. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Primero, es un derecho humano, es un principio, es un mandato de optimización también. Autonomía, hay quienes dicen, esta autonomía es la posibilidad que tienes de desarrollar tu proyecto de vida. Eso no es cierto, porque entonces no se distinguiría de la libertad genérica que ya hablamos. ¿O acaso cuando no existía el libre desarrollo de la personalidad hace 10 años, necesitábamos que existiera para poder desarrollar nuestra vida, para saber cuántos hijos quiero tener? Pues claro que no. Siempre hemos tenido autonomía. Eso no es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, como bien decía el maestro Wu Wei, los accidentes no existen. Debe de existir por algo. No puedes inventar la pizza de pepperoni y decir que inventaste la pizza de pepperoni. O sea, no haría sentido. Entonces, vámonos ahora sí con el concepto que propone en este caso Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro en retiro, y que desarrolla en su libro 10 años de derecho. Normalmente no usaría este concepto porque es doctrina, pero resulta que el doctrinario es quien desarrolla con mayor injundia el libre desarrollo en la Suprema Corte, o desarrollaba porque ya se salió. Entonces, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho humano, es un derecho limitable, y de acuerdo con la doctrina de la Corte, se ha determinado que sus límites pueden ser los derechos de los demás y el orden público. Esos son los dos límites al libre desarrollo de la personalidad. Les doy un ejemplo. Digamos que yo soy ministro de la Corte y de repente digo, ya no quiero acabar mi cargo constitucional. Bueno, pues renuncio y pues como no estoy afectando orden público y como no estoy vulnerando derechos de terceros, pues lo puedo hacer, ni que fuera la máxima autoridad en materia jurisdiccional del país, ¿no? O sea, pues no afecto a nadie, entonces lo puedo hacer. Ese es el libre desarrollo. Por supuesto es broma, ciencia. Luego, concatenando las ideas, ok, me dicen que los límites es el orden público y derechos de terceros. A la conclusión que yo llego entonces, para distinguirlo de la libertad genérica de las que ya les hablé, es que entonces el libre desarrollo de la personalidad es poder hacer lo que tú quieras, sí, con estos dos límites, y entonces, como el límite no es la ley, puedes, cuando se trata de una ley excesiva, una ley demasiado paternalista, que tal vez tiene disposiciones que no tienen razón de ser, una ley, vamos, que si vulneras no afectas a terceros y que no afectas el orden público, entonces ahí sí entra el libre desarrollo. Es decir, va más allá de la libertad genérica. Te permite inaplicar la ley cuando no vulneras derechos de terceros y orden público. Entonces, me parece, ahí está el quiz. Entonces, no es algo nuevo, es algo que en derecho civil ha existido desde la época de la prehistoria. Se llama autonomía de la voluntad. En materia civil, si yo rento una casa, un predio urbano destinado a casa-habitación, en el Estado de México, digamos, te dicen que tienes que rentar por un año el Código Civil. Pero yo, como particular, puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parecen 6 meses? Ahí estamos haciendo pacto en contra de la ley. Entonces, se le llama autonomía de la voluntad en materia civil. Pienso yo que el libre desarrollo de la personalidad es lo mismo, pero en el derecho público. Claro, esto tiene varias complicaciones, porque partamos de la premisa que en materia privada, la mayoría de las disposiciones
no son de orden público, pero que no en el derecho público todas las disposiciones son de orden público, o al menos la gran mayoría, no lo sé. Pongamos, por ejemplo, el caso del amparo en revisión 237-2014, que es con el que se legaliza el consumo de la marihuana, el consumo lúdico de la marihuana. Yo pienso que eso de que el orden público y derechos de terceros es el límite, pues eso es mentira de la Corte, porque al final lo que se hace en la práctica es algo que se llama test de proporcionalidad, una doctrina que desarrolla un jurista alemán llamado Robert Alexy. Entonces, ¿qué se hizo en el caso de la marihuana para legalizarla, o más bien permitir su consumo? Fue, primero analizamos la finalidad constitucionalmente válida. Entonces, aquí se ve si la medida busca proteger algo que busca la Constitución. En este caso fue orden público y además busca proteger la salud. Entonces la Corte dijo, check, sí pasa esa primera etapa del test. Luego viene la idoneidad. ¿Es suficiente prohibirle a la gente que consuma marihuana para proteger su salud y preservar el orden público? La Corte determinó que sí. Check. Segundo paso. Tercer paso, necesidad. ¿Existen otras medidas igualmente idóneas? La Corte dijo, no. Check. Pasamos al cuarto paso, y es el principio de proporcionalidad en estricto sensu. Y aquí es donde ya empezamos con problemas, porque aquí es donde empiezan las ponderaciones, y aquí es donde empezamos a atribuirles valor a los derechos humanos y ver qué está por encima de qué, y tratar de llegar a una solución. Esto me causa conflicto porque, como les decíamos hace rato, pues que no, con el principio de indivisibilidad de los derechos humanos habíamos quedado que son absolutos, que no les podemos dar un valor. Bueno, entonces te estás contradiciendo. Pero bueno, a la Corte nunca le ha interesado la pureza jurídica, la técnica y la falta de contradicciones, entonces pues no importa. Que por cierto, habían dicho que el límite al libre desarrollo de la proporcionalidad es el orden público, pero en el test de proporcionalidad en la finalidad constitucionalmente válida dijeron que se buscaba proteger el orden público. Entonces ya te contradiciste, que no era el límite. Pero bueno, con el libre desarrollo de la personalidad se ha regulado, no regulado, más bien se ha despenalizado, por ejemplo, el aborto, se han avanzado también mucho en los derechos de la comunidad LGBT, se ha avanzado en materia de maternidad subrogada, las causales de divorcio, entre muchos otros temas. Siguiente, por favor. Entonces, conclusiones. Primero, pues está indeterminado. Determinado es esto, que es un ejemplo. Alguien progresista dirá, ok, yo sí estoy de acuerdo en que la mujer pueda disponer sobre su propio cuerpo, pues la maternidad será deseada o no será, y entonces, pues si ella dispone, repito, de su propio cuerpo, pues no está afectando a nadie, no está afectando derechos de terceros, no está afectando al orden público, es respecto de su autonomía. Entonces la restricción del Código Penal es excesiva. Por otro lado, alguien conservador te va a decir, ajá, sí, la ley que busca proteger los derechos de los niños y niñas no te permite meterle un pellizco a tu hijo, pero sí te permite matar, sí lo puedes matar si está en el vientre. O también alguien muy conservador dirá, sí, no le puedo meter una nalgada a mi hijo porque me lo prohíbe la ley, pero el niño sí puede hormonizarse o incluso llegar al grado de mutilar una parte de su cuerpo porque así lo han determinado con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí el tema, repito, no es aborto o no aborto. Eso es aparte, cada quien tendrá sus convicciones morales. El tema es que lo estamos discutiendo, y para algunos vulnerará derechos de terceros y orden público y para otros no, pero eso es subjetivo, está indeterminado, es un concepto jurídico indeterminado que es el orden público, cosa a la que me hubiera encantado meterme, pero no hay tiempo. Entonces, o sea, a lo que voy con todo esto es que no podemos, o sea, que al final la Corte es su comodín, porque precisamente como está indeterminado, es la carta que saca, como en el 1, cuando no puede jugar cualquier otra parte de la baraja. Cuando el derecho ya no le da a la Suprema Corte para resolver como ellos quieren, entonces usan al libre desarrollo de la personalidad. Tan es así que por eso le determiné la herramienta jurídico-política por antonomasia. ¿Cómo es que resuelve la Corte? Con base a la agenda política. O sea, tenemos a jueces utilizando al derecho para hacer política, y no los tenemos usando a la política para hacer derecho. Y eso me parece muy grave. Esto ha generado una pereza intelectual, por supuesto.
Como el juzgador ya no tiene que meterse al fondo del asunto para resolver algo, sabe que ya tiene con el libre desarrollo y va a poder llegar a esa solución, bueno, pues ya no me meto a estudiar el fondo del asunto. Y eso también es muy peligroso, considero yo. Ok, no te preocupes. Seguimos en herramienta política. No, pero es intelectual. Sucedió con el aborto, por ejemplo. Yo creo que en la Constitución sí hay argumentos que podemos usar para despenalizar el aborto. Hay varios, así como hay también otros para no hacerlo. Pero si ustedes ven el pleno de la Suprema Corte cuando se discutió este tema, eran puros argumentos pasionales, no eran argumentos jurídicos, casi, algunos sí. Pero vamos, eso, repito, es muy peligroso. Entonces, esto da lugar a algo que se llama activismo judicial. Entonces, en 1804, cuando se crea el Código Napoleón, bueno, pues se pretendía que era la elaboración máxima de la racionalidad y que el juez nada más tenía que interpretar literalmente la ley. Es decir, el papel del juez era insignificativo, porque el Código Napoleón era perfecto y el Código Napoleón no tenía contradicciones y era la octava maravilla. Entonces, como era válido y perfecto en todo tiempo y lugar, vamos, el juzgador, su trabajo era sencillo, nada más interpreto la ley gramaticalmente y ya. Entonces, hoy en día hemos llegado al otro extremo. Hoy en día tenemos principio pro persona, tenemos que además principio pro persona, ok, pero que no en toda controversia hay al menos dos personas. Entonces, ¿a quién le aplico el principio pro persona? A veces es muy fácil cuando se trata del Estado, pero en otros casos no lo es tanto. Además, sí hablábamos de derechos humanos, pero como decía Chema, pues explíquenles a los romanos que sus derechos humanos son válidos en todo tiempo y lugar, ¿no? A los esclavos romanos. O sea, al final, si bien los derechos humanos se reconocen, siempre lo terminas otorgando porque quien determina quién es persona es el ordenamiento jurídico. Se llama Código Civil. Entonces, me estoy desviando. Hoy los jueces se fue al otro extremo, donde antes no podían hacer nada y todo el poder lo tenía el legislativo. Ahora me parece que es al revés con el activismo judicial, porque además tienen muchas otras herramientas, como la jerarquía de normas que les hablé, pro persona, libre desarrollo, test de proporcionalidad, todas estas herramientas en las que pueden llegar a la solución que quieran. Eso, pues yo pienso, repito, es muy peligroso. No menosprecio el trabajo del juez, al contrario, tiene que interpretar, tiene que resolver, desempatar antinomias, aplicar jerarquías. Tienes el principio de libre valoración en materia de razonamiento probatorio. O sea, tienes, vamos, un sinfín de chamba, no puedes excederla, tienes que fundar y motivar. Que tú crees el derecho, eso no es fundar y motivar. Por último, pues me gustó mucho este tema porque desencadena en muchísimos debates filosóficos y me hace regresar a ese Benja de primer año de la carrera conflictuado que decía, bueno, ¿soy un naturalista o un positivista? ¿Soy un relativista moral o un absolutista moral? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es un derecho? ¿No? Todos estos temas, ¿qué son los derechos humanos? Todos estos temas que ahora me los tengo que volver a plantear. Por supuesto, acabo más conflictuado, con más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se trata. Lo que yo les vengo a decir aquí hoy no necesariamente es lo correcto, y es lo que siempre me ha gustado del derecho, que cada quien puede tener su perspectiva. Todo depende de qué posturas adoptemos respecto a estos temas que les platiqué hoy. Entonces, si no tenemos bien determinado todo esto, no vamos a saber si estoy de acuerdo o no con el libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, por último, me quedan 2 minutos. Sé que no es una forma habitual de terminar una presentación, pero no me puedo ir sin agradecer. Porque nunca llegamos a un lugar por mérito propio, siempre va acompañado de las demás personas. Entonces, sobre todo yo que me he equivocado tanto. Entonces, primero quiero agradecerle a Dios, a Él toda la gloria. En segundo lugar, a mi querida Universidad Iberoamericana, que me dio una segunda oportunidad y a la que espero un día regresar como docente. En tercer lugar, maestro Simón, muchas gracias por todos estos años. Doctora Ana María Santibáñez, también muchas gracias porque me permitió ejercer mi libre desarrollo de la personalidad, y en este semestre que fue tan complicado a nivel personal, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, en vez de que me dijera, oye, vas muy retrasado con tus entregas, no has hecho nada, siempre sus comentarios eran, ¿en qué te puedo ayudar? Fíjense qué importante, ¿en qué te puedo ayudar? Si los maestros se preocuparan así por sus alumnos, este país iría en otra dirección.
También, rápidamente, perdón, agradecerle a mis maestros en toda la carrera, sobre todo de manera iniciativa y no limitativa, a Juan Cortiñas Barajas, quien fue mi mentor y amigo, también a Claudia Hernández, la maestra Giselle, el maestro Cheche, Tablero, Rubén Lara, Lara Papá también, Francisco. Vamos, todos esos maestros han sido fundamentales. Berriel Vega Trapero también, mentor y amigo. David Hernández y Edmundo Contreras. Seguramente se me habrá ido alguno por ahí. Y así fue, por eso deben de preparar sus tarjetas cuando presenten, pero también gracias a mis maestros Carlos y Jero y a todos los que han sido mis mentores en el trabajo, Alejandro García, Ere, Robert, Dam, Erika, María Elena, en general a todas las personas que están en la notaría donde trabajo. Pero bueno, no se diga más, sigamos con el video. Por último, a mi familia, muchas gracias por todo. A mi papá, que está en el cielo y que siempre soñó con que sus hijos tuvieran una licenciatura. Y a mi madre, hermosísima madre, eres mi superheroína. Y ya, ahora sí, perdónenme, es que tenía que agradecer. Y ya, ahora sí. Para Benjamín, mencionabas esta complejidad del libre desarrollo de la personalidad como consecuencia de un activismo judicial y como de una interpretación de algo que no está escrito. Pero justo, si ves el 19 constitucional, cuando habla de los delitos, ahí habla de delitos de presión oficiosa cuando sean contrarios al libre desarrollo de la personalidad. Yo estoy convencido que ese no es el fundamento, pero sí hay algún fraseo constitucional. Y pensaba en el 20, justo en la discusión de la Corte sobre el caso Arteal, porque ahí hay algo muy novedoso, que es se concluye en la discusión que el derecho a ser juzgado con prueba ilícita está prohibido en el orden constitucional. Y la Corte dice eso no está en ningún fragmento de la Constitución, más bien es una construcción implícita de principios constitucionales, de el debido proceso y las formalidades, de la garantía de legalidad y del acceso a la justicia. Entonces dice la Corte, con esos elementos nosotros podemos concluir que hay una regla, antes de que la constitucionalizaran, porque tenemos esta fijación de no se puede juzgar a alguien con pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Pero se elevó a rango constitucional hasta el 2008 y justo en ese año se dio esa discusión. Entonces yo sí creo que puede haber interpretaciones y desarrollo jurisprudencial de cuestiones que no estén explícitamente determinadas en las constituciones. Yo te preguntaría si esto, o sea, si tu afirmación, digamos, de un activismo judicial es tan contundente, ¿qué haríamos en el caso de constituciones no escritas como la inglesa? O sea, podríamos ahí determinar que como no están desarrollados contenidos en las constituciones, no es posible llegar a ellos vía jurisprudencial, o cómo le damos ese papel, digamos, a los tribunales constitucionales cuando tienen que interpretar a través de la historia, de principios, de ejercicios de exégesis propiamente, contenidos que no están propiamente en la ley. Si no tenemos esta fijación, que sí es muy del derecho francés y del código napoleónico, que todo debe estar escrito, ¿no? Y entonces ahí pues se presentan problemas de disputas entre el poder legislativo y el poder judicial. Pues sin duda es compleja su pregunta en muchas dimensiones, maestro. Sí estaba consciente del fundamento, como bien dice, o sea, la Corte lo crea y ya después se inserta en la Constitución en el 19, párrafo segundo, pero no lo dotan de contenido, únicamente se menciona para efectos de la prisión preventiva oficiosa. Por eso yo considero que eso no es realmente un fundamento, pero de hecho, usted no está para saberlo ni para contarlo, porque además pasamos esa diapo muy rápida, pero lo puse así en Arial 8, abajo de una constitución, o sea, sí lo tenía contemplado. Me parece que es complejo también comparar otros sistemas jurídicos, porque tienen otros antecedentes y otras escuelas. Entonces, si nosotros nos vamos a un common law, por supuesto que el tema de principios va a ser fundamental. En el derecho mexicano es dificilísimo porque tienes
un derecho que está, por supuesto, tiene esta tradición romanista, ¿no? De hace más de 2500 años, pero además adoptas el Código Napoleón, lo traduces a oaxaqueño con el primer Código Civil Mexicano en 1827, después Código 70, 84, llegas al Código 28 y introduces el Bürgerliches Gesetzbuch de 1900, ¿no? El Código Alemán, o sea, pero además ahorita estamos jalando todo lo gringo, ¿no? Porque igual nos ha encantado lo gringo. Nuestra primera constitución del 4 de octubre de 1824 era la gringa en mexicano, claro, mucho más extensa, pero conteniendo los mismos fundamentos constitucionales. Incluso la Suprema Corte debería de ser Corte Suprema, pero hasta el nombre les copiamos. O sea, vamos, al mexicano le encanta todo el tiempo copiarle a los demás y nunca creamos algo propio, y por eso nuestro ordenamiento está tan lleno de contradicciones, ¿no? Le llamaba mi maestro don Claudio el fenómeno del legislador en salsa verde. Es como si agarráramos una lasaña y le ponemos salsa verde, o sea, pues no hace match, ¿no? Entonces es complejo el tema de los principios. Yo sí estoy un poquito ahí con la teoría de Alexis de los principios y demás, porque ¿cuándo determinas que algo es una regla y cuándo determinas que algo es un principio? Entiendo que el principio es un mandato de optimización y la regla pues se va a poder aplicar más en el caso en concreto, pero aún así, vamos, me parece que siempre podemos jugar con las cosas. Para ya concretizar, disculpen que me exceda un poquito, sí, normalmente me dicen antiderechos, ya estoy acostumbrado, pero yo creo que no, yo creo que yo no digo que el juez no interprete, interpretar es fundamental, a veces no se te dice explícitamente, y uno como jurista, decía igual un maestro muy querido, abogado no es el que lee más o memoriza mejor, abogado es el que atiende las finalidades de la norma y resuelve con base en ellas. Eso es lo que debemos de hacer, atender a la finalidad aunque no esté expresamente, pero me parece que sí, la Corte a veces con sus interpretaciones llega a tal grado de crear cosas como el libre desarrollo, de verdad. Perdónenme, pero en los 136 artículos que tiene la Constitución no viene tal cosa. Entonces, creo que al crear este tipo de figuras se las dejamos muy fácil a los jueces. O sea, entiendo que puede haber en ciertos casos efectivamente restricciones excesivas en la legislación. Por ejemplo, hace poco mi hermana que se acaba de casar me decía, oye, ¿cómo está eso que si me quiero casar me tengo que llevar análisis del hospital de que no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Tú qué piensas? Y le dije, estoy de acuerdo, lo prohíbe el Código Civil, es una causal para no poderte casar, pero es perdónenme la palabra, es una estupidez. O sea, ¿por qué si tengo una enfermedad de transmisión sexual y mi pareja me ama así, por qué no me voy a poder casar? Entonces, ahí si eso llegara a la Corte diría, el libre desarrollo. Entonces, repito, se las dejamos muy fácil y el libre desarrollo y ahí la dejo, es inconstitucional. Yo creo que simplemente es cuestión de pensar un poquito más las cosas. Claro que existen restricciones que no son constitucionales, pero para eso tenemos el amparo, creado por Crescencio Rejón, aunque tenga la fórmula Otero y tenga relatividad de sentencia, pero vamos, creo que mecanismos constitucionales hay y los hay varios. Entonces, si a mí me llegara ese caso diría, ok, bueno, vamos a analizar la finalidad de la norma, lo que usted dice, no viene expresamente por qué es que alguien no se puede casar si tiene SIDA, eso era por una cuestión de salud, porque antes la finalidad del matrimonio era la procreación, ahora como dos personas, independientemente de su sexo, se pueden casar, ya no es finalidad. Entonces podemos atender con fundamento en el primero constitucional, párrafo quinto, que lo que hicieron es discriminación, o sea, más bien que la norma es discriminatoria, porque se dice que no te pueden discriminar por ningún motivo, y si ya no cumple con la finalidad de ese artículo, yo lo puedo declarar inconstitucional, así sí, pero, insisto, si no hacemos esos análisis, se crea esa flojera intelectual que yo les decía, y resuelves muy fácil y dices, es que es el libre desarrollo. Yo creo que, o sea, claro que el juez interpreta, pero ya no lo hacen, ya no van al fondo, me parece a mí. Y por supuesto hay excepciones y hay excelentes juzgadores, incluso en la Corte, yo le tiro mucho a la Corte, pero porque a la mayoría no me parece lo que dicen, pero también hay sus excepciones y no es en general. Creo que para llegar para avanzar, primero tiene que haber crítica. Por eso soy tan criticón, pero no con mala hazaña. Pero bueno. Eres grande. Y vamos entonces a proceder a entregar los documentos. A Benjamín Sánchez Magaña le entregamos